Familia, tengamos buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que venimos en este día lunes 14 de abril del 2025, venimos con esta meditación aprendiendo de los salmos. Vamos a leer ahora lo que es el Salmo 95. Vamos a leer lo que es el Salmo 94. Salmo 94. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirado por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera. Dice así el Salmo 94. Señor, Dios de la venganza, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por este día, gracias por la oportunidad que tenemos para venir delante de tu presencia, a rogarte perdón, misericordia por cada uno de nuestros pecados, que seas tú por favor obrando en mi mente, en mi boca, en mi corazón, y que me ayudes Padre a poder entender esta palabra, a poderla explicar, y que seas tú también el que corrija mi vida espiritual. Asimismo, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que guardes y que protejas a cada uno de nuestros familiares, donde quiera que se encuentren, por nuestros hijos, por la salud de nuestros hijos te clamamos, por la de nuestros padres, por la de nuestros cónyuges, al igual que por la salud de nuestros tíos, primos, sobrinos, suegros y cuñados, donde quiera que se encuentren, por favor, al igual que nuestros hermanos en carne, que seas tú, por favor, orando en sus vidas y en su salud. Asimismo, Señor, te ruego que seas tú, por favor, obrando en la mente, Señor, de cada uno de ellos y ayudándoles a salir adelante en cualquier situación o circunstancia que estén pasando. Al igual por nuestros hermanos en Cristo, que seas tú, por favor, ayudándoles a recuperar su salud, aquellos que están hospitalizados, aquellos que ya están en casa, aquellos que están en ese proceso de recuperación. Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, que puedas poner tu mano poderosa de sanidad. Y a nuestros compatriotas que están en el extranjero, Señor, y tienen dificultades de cualquier situación, problema, como de migración o de estatus migratorios, que seas tú también ayudándoles y proveyéndoles, Señor, para que puedan solventar cada una de sus necesidades, y que seas tú también guiando sus mentes y sus corazones. Papito lindo, por el pueblo de Israel te clamo, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, y por cada una de las familias que vivimos a lo ancho y a lo largo de nuestro país El Salvador. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, venimos ahora con este Salmo 94, que este también es considerado un juez real, porque habla, primero podemos analizar que este salmo está, aparte de ser un salmo anónimo, podríamos decir que también, aunque algunos se lo atribuyen a David, sin embargo, podríamos ver que el género de este salmo es lamentación y súplica, y probablemente en un contexto histórico de opresión y corrupción por parte de algunos gobernantes injustos, y por eso el salmista clama por la justicia divina. Entonces podríamos decir que el clamor, el tema principal de este salmo es el clamor por la intervención de nuestro Padre Celestial contra la injusticia humana, porque eso es lo que vamos a ver en este salmo. Por eso cuando leemos los primeros dos versículos, en la otra versión dice: Dios mío, tú eres el juez de la tierra, hazte presente, entra en acción y castiga a los culpables, dale su merecido a los orgullosos. Entonces el salmista está apelando a un Dios justo, a un Dios
que actúa de acuerdo pues al comportamiento de la persona humana, pero en este caso el salmista está como que si se estuviera quejando, estuviera en una situación tan difícil, que le dice, ¿verdad?, que entre en acción, que castigue al opresor, que castigue al impío, que castigue a todos aquellos que posiblemente estén en contra del evangelio o en contra de él, para que poderle quitar la vida. Entonces, por eso decía que a veces este salmo se aplica muchas veces a David en el concepto de que fue el rey, o sea, antes de llegar al trono de Israel, pues tuvo que pasar por situaciones difíciles, y podríamos decir, este es el clamor que David hacía en contra de sus enemigos, pero que le suplicaba a nuestro Padre Celestial que castigara a los agresores. Entonces podríamos decir que no se trata de venganza, de una venganza personal, sino de una venganza que retribuya al malvado lo que merece de acuerdo a su comportamiento o de acuerdo a su maldad. Por eso pues se ve, ¿verdad?, que revela pues una aparente demora de nuestro Padre Celestial, o sea que le dice, ¿hasta cuándo? Bueno, ya lo veremos. Entonces podríamos decir que cuando la injusticia parece triunfar, el creyente puede acudir a nuestro Padre Celestial sabiendo que Él ve todo y actuará a su tiempo. Mire, muchos de nosotros en alguna medida pues también quizás nos angustiamos, nos afligimos, nos preocupamos por la situación que está pasando, y quizás por eso pues clamamos al Señor, ¿verdad?, y le decimos que nos defienda, que nos saque, e inclusive algunas veces hasta le pedimos, Señor, llévanos, ¿verdad?, porque es de acuerdo también a la condición que cada uno de nosotros como evangélicos pudiésemos estar viviendo. Entonces, por esa razón, también ahora vamos a ver en el versículo de 3 al 7 que la queja por la aparente impunidad de los impíos. O sea que aquí, como dije, el salmista comienza con un clamor pidiéndole justicia para el malvado, y aquí ya va pidiendo, o sea que como conforme vamos a ir leyendo los versículos, nos vamos a dar cuenta que el salmista va cambiando incluso hasta de tono en cuanto a la escritura. Por eso dice el versículo 3 en adelante hasta el 7, dice, Dios mío, basta ya de malvado, basta ya de burla. Todos ellos son malhechores, son unos habladores y orgullosos, se creen la gran cosa, aplastan y afligen a tu pueblo elegido, matan a las viudas, asesinan a los huérfanos, masacran a los refugiados, y aún se atreven a decir, el Dios de Israel no se da cuenta de nada. ¿Sabe? Estos versículos también nos pueden remontar a lo que pasó con Israel hace ya más de 2 años, en cuanto a la situación que vivió cuando fueron masacrados niños, ancianos, adultos, bueno, tantas personas en Israel que fueron masacrados, por decirlo así, y secuestrados también por el grupo terrorista Hamás. Podríamos decirlo, lo podríamos aplicar aquí en esta, porque dice, matan a viudas, asesinan a los huérfanos, masacran a los refugiados, ¿verdad? Y todavía se creen la gran cosa, porque dice, ¿verdad?, desde el 3, vemos cómo basta ya de los malvados. O sea, podríamos decir que el pueblo en algún momento se indignó tanto y que dijo, bueno, y esto pues, lo que dije yo desde el 7 de octubre, pues es una muestra de lo que posiblemente el pueblo de Israel es lo que ha venido sufriendo durante mucho tiempo, y no digamos también la iglesia, porque la iglesia primitiva y todos los creyentes de la historia antes de nosotros igual han sido perseguidos, mutilados, torturados, en fin, ¿qué no hicieron con los siervos de Cristo? Pero aquí vemos que ahora, pues, y podría decirse, ¿por qué el Señor no actúa de inmediato? O
podríamos tomar también en cuenta la situación difícil que como nación nosotros hemos vivido, pues de hace unos 3 años, ¿verdad? Porque aproximadamente hace unos 3 años, pues el pueblo de El Salvador vivía en una situación tan difícil, y posiblemente muchos de nosotros quizás le pedíamos al Señor que destruyera, decíamos nosotros, o alguno de nosotros pudo haber dicho, ¿verdad? Señor, destruye esta plaga. ¿Por qué? Porque el país estaba envuelto en una situación tan difícil, y creíamos y podríamos pensar, ¿por qué no actúa el Señor? Pero como dije, o como pensemos, o como vemos las cosas ahora en día, todo se da en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué decía hace 3 años? Bueno, porque aproximadamente desde esa fecha hacia acá, pues el país ha tenido un cambio, y no podríamos obviar la cuestión que el gobierno ha hecho con nuestro país, El Salvador. O sea, que nos damos cuenta, pues, que se atrevió a tomar las riendas de la justicia, por decirlo así, para poder someter a todas estas personas, que ahora pues es un buen grupo, que se encuentran detenidos en una cárcel de máxima seguridad. Entonces, todo esto, como dije, tanto se aplica a Israel, como también este salmo lo podemos aplicar incluso a la iglesia, y especialmente a nosotros como salvadoreños, por las situaciones difíciles que hemos vivido, en donde las personas pues que de estos grupos pues afligieron, mataban, no importa, porque igual aquí esto como que estuviera describiendo algo, ¿verdad? Porque mataron a mujeres viudas, asesinaron a los huérfanos, masacraron a muchas personas indefensas, a los más necesitados. O sea, de que y todavía pues a lo mejor creían, ¿verdad? Como muchos podríamos pensar, así como actuaba Pablo antes de convertirse, que él creía que lo que hacía era correcto y que nuestro Padre nunca lo iba a castigar. Entonces, así lo mismo, en esta misma posición está narrando este salmo las cosas vividas tanto allá en el pueblo de Israel, como decía, como también la iglesia primitiva, y como alguna nación como nosotros que vivimos esa situación tan difícil. Pero al final vamos a decir que el Señor siempre hace justicia. ¿Por qué? Porque ahora pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos en una situación diferente a la cual vivíamos en aquel entonces, que no podíamos ir de una colonia a otra porque éramos extraños, y hasta nuestras vidas corrían peligro. Entonces, y podríamos decir, ¿verdad?, que los impíos muchas veces se jactan y matan, desprecian a los más débiles, como a las viudas y los huérfanos. Y también vamos a decir que su pecado es doble. ¿Por qué? Porque actúan con una injusticia social y corrupta. O sea, pero ¿quién lo está viendo? Nuestro Padre Celestial. Ahora bien, podríamos decir que en tiempos de corrupción o persecución podemos identificar con el clamor del salmista. Dios ve y recuerda incluso cuando los impíos lo niegan, porque eso es lo que pasa. Muchas personas que actúan mal piensan y dicen, no, como no les pasa nada en el momento, dicen, no, es que quizás el Señor está de acuerdo que hagamos todo esto, ¿verdad? Porque muchos, cuando hacemos el mal y no nos pasa nada, creemos que Dios lo está aprobando, pero eso no es cierto. Ahora bien, vamos a leer del versículo del 8 al 11. Aquí esta parte es bastante dura en contra de aquellos que niegan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque dice gente torpe. O sea, en la otra versión dice, entended necios del pueblo. O sea, esta palabra podría, según el hebreo, podría identificarse como decir brutos, actuando como bestias. O sea, que el hombre irracional se embrutece y actúa como bestia. Entonces por eso dice gente torpe. Quiero que entiendan esto.
¿cuándo van a comprenderlo? Si Dios nos dio la vista y el oído, de seguro Él puede ver y oír. ¿Cómo no va a castigar el que corrige a las naciones? ¿Cómo no va a saber el que nos instruye a todos? Bien sabe nuestro Dios las tonterías que se nos ocurre. O sea que aquí el salmista como que se echa en cuenta para decir, aunque en la Valera no, pero dice, entended necios del pueblo, y vosotros fatuos. O sea, fatuos es una persona ignorante, una persona que no tiene un buen pensamiento ni un buen deseo, sino que solamente actúa en contra, siempre haciendo el mal. ¿Cuándo serán sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña a los hombres la ciencia. El Señor conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Entonces eso así lo dice en la versión, en la Valera. Entonces aquí podríamos ver cómo el salmista en realidad, o cómo el calificativo que les está dando a todos aquellos que en realidad su pensamiento y su deseo solamente es el mal, y no tienen ninguna misericordia. Por eso dice, gente torpe, quiero que entiendan esto. ¿Cuándo van a comprenderlo? Si Dios nos dio la vista y el oído, de seguro Él puede ver. O sea, que el Señor entiende y sabe todas las cosas que cada uno de nosotros, porque Él no solamente oye, no solamente ve, sino que también Él no solo ve las malas acciones, sino que ve las malas intenciones que hay en nuestro corazón. Entonces, ¿cómo Él no se va a dar cuenta? Pero aquí podríamos decir que en estos versículos podríamos ver la paciencia que muchas veces nuestro Padre Celestial ha tenido con todos aquellos rebeldes, ha tenido con todos aquellos que han despreciado su nombre, todos aquellos que se niegan a creer que el Evangelio es la palabra de Él y que el Evangelio es para bien y no para mal. O sea, que a través del Evangelio nosotros conocemos que el Señor trae salvación para cada uno de nosotros. Entonces, pero esto, como repito, podríamos ver la paciencia que el Señor está haciendo. ¿Para qué? Para que muchos, de que así como nosotros llegamos a los pies de Cristo, así también Él a toda la humanidad en general le pueda estar dando esta oportunidad en este momento. ¿Para qué? Para que reconozcan quién es el Dios verdadero, para que ya no se sigan burlando, para que crean el Evangelio y que se den cuenta que Él es la única manera de poder alcanzar la salvación. Entonces, por eso dice que Dios no solo ve y oye, sino que conoce los pensamientos humanos. Entonces, podríamos decir que nunca debemos subestimar a nuestro Padre Celestial. Él ve más allá de nuestras acciones, conoce nuestros motivos, pensamientos y planes malvados que muchas veces el hombre en su corazón tiene. Y voy a decirlo, que cada uno de nosotros hemos pasado por alguna situación de esas. ¿Por qué? Porque no obedecíamos a Cristo, no obedecíamos su palabra, no creíamos en el Evangelio, sino que creíamos que podíamos hacer todas las cosas que nosotros quisiéramos. Pero cuando venimos al Señor, las cosas cambian. Ahora, del versículo 12 al 15, vemos cómo nuestro Padre Celestial no dejará a su pueblo. O sea, que si bien es cierto, el pueblo de Israel, no todo el pueblo de Israel cree en Jesús, no todo el Israel lo ve como el Mesías, no todo el Israel lo ve como el Salvador. Sin embargo, el pueblo de Israel todavía sigue siendo protegido o guardado por la mano poderosa de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. O sea que acordémonos que Cristo vino a ese lugar y fue despreciado. Sin embargo, aquí podemos darnos cuenta que de este versículo en adelante, pues vemos que el Señor dice la palabra, dice, mi Dios
tú bendices a los que corriges y a los... Mi Dios, tú bendices a los que corriges y a los que instruyes en tu ley, para que enfrenten tranquilos los tiempos difíciles. En cambio a los malvados se les echará en la tumba. Tú, mi Dios, jamás abandonarás a tu pueblo. Los jueces volverán a ser justos y la gente honrada los imitará. O sea, que después de una corrupción, después de una manera inapropiada, porque aquí también estamos hablando de las gentes o de las personas que están en puestos de autoridad, que muchas veces determinan ley, que a veces parece que están favoreciendo más al malo que al bueno, o sea, al malhechor. En otras palabras, a veces se ve que la justicia actúa en favor del que ha cometido el agravio y no a favor del agraviado. Entonces, bajo esa situación, vemos cómo muchas veces la justicia, aún en la justicia terrenal, vemos la corrupción que hay. Y nosotros, como nación, también nos hemos dado cuenta de todas las injusticias que se cometen en nuestro país, El Salvador. Porque, si bien es cierto, como decía anteriormente, nosotros estamos viviendo ahora en un proceso diferente, en un proceso de calma, de tranquilidad, pues tenemos libre movimiento en todo nuestro país. Sin embargo, también hay personas que han caído presos en esta situación, que igual, solo por vivir en el lugar donde estaba lleno del grupo, o por ser algún familiar, algunos y otros, pues, que solamente porque le caían mal al vecino, vino el vecino y dijo: miren, aquí a la par mía está uno que también es de ellos, vengan a traerlo. Claro, y como no se investiga, como no hay una manera de poder comprobar, porque hasta esas garantías se han perdido, en donde el hombre no puede buscar una defensa o defenderse, sino que solamente por el señalamiento y por lo que la autoridad diga que pasó. Bueno, por ahí salen muchos comentarios, a veces en las noticias, de cómo personas han sido capturadas, siendo ellos trabajadores, siendo estas personas incluso evangélicos, ¿verdad?, que les encontraron algún tatuaje no alusivo a pandilla, entonces, pero los metieron presos. Ahí están todavía, y por ahí aparecía hasta el nombre de una joven, ¿verdad? Decía: lleva ya 3 años de estar presa, dice, injustamente. O sea que, como dije, esto también está relacionado con la relación en cuanto a la ley, cuando se vuelve vulnerable o es vulnerada, para no defender al inocente, sino que llevar ese pensamiento de que todos son criminales, ¿verdad? Igual lo que está sucediendo ahora allá en Estados Unidos, en donde todos son criminales y que todos tienen que abandonar. O sea, esas son las injusticias de las cuales podemos ver a través de esta palabra, que muchas veces se practica. Entonces, por eso dice: mi Dios, tú bendecirás a los que corriges y a los que instruyes en tu ley. O sea, que el Señor a través de la palabra nos instruye para caminar correctamente, y que en el momento de la aflicción, de la situación difícil, bueno, que estemos tranquilos, porque el Señor es el que va a tomar las riendas del problema, de la situación en sus manos, y nos va a ayudar. Por eso dice el 14: tú, mi Dios, jamás abandonarás a tu pueblo. O sea que aquí este versículo nos está diciendo que tanto a su pueblo Israel como a cada uno de nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, jamás vamos a ser abandonados por Él. ¿Por qué? Porque Él siempre está a nuestro lado. Entonces, por eso dice: jamás abandonarás a tu pueblo. Jamás abandona a la iglesia, como tampoco, pero a la verdadera iglesia, ¿verdad? Porque al hablar iglesia se puede decir general, ¿verdad? No, a la verdadera iglesia evangélica, al verdadero Hijo de Dios, aquel que ha reconocido de que Jesús es su Salvador, que es el Hijo de Dios y que Él es el que nos ayuda en toda situación, en toda circunstancia. Entonces, Él, ese Hijo de Dios, ese evangélico
que está tratando la manera de caminar lo más correctamente posible y les pasan algunas situaciones difíciles, la consecuencia de la misma ley, entonces ¿qué pasa? Que este será guardado por el Señor. Entonces por eso dice el 15, los jueces volverán a ser justos y la gente honrada los imitará. O sea, que vamos a volver, aquí es bien difícil en la tierra que haya una buena justicia, que el juez verdaderamente sea un juez justo, aunque hay algunos que actúan con justicia y le dan la razón al que le tienen que dar la razón. Sin embargo, hay otros jueces, pues la ley, vamos a decir, a veces se corrompe. Ahora bien, vamos a leer, hablando de la disciplina, sabemos que el Señor, también cuando nos salimos del camino correcto, pues Él nos disciplina, ¿verdad? No en una forma de un látigo, de un leño o algo así, que vamos a recibir esos azotes, no, sino que viene pues la disciplina o el castigo para una formación espiritual. Y a pesar de las apariencias, Dios no abandona a su pueblo. A pesar de que nosotros creíamos, así como estábamos en nuestro país, que Él nos había abandonado, no, Él siempre estuvo pendiente. Por eso en Hebreos 12:6 aparece que el Hijo de Dios tiene que ser corregido, ¿verdad? Tiene que ser corregido para no ser un bastardo, según esa palabra. Del 16 al 19 podíamos encontrar ahora lo que es el testimonio del salmista. ¿Qué dice? ¿Qué dice el versículo 16? ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará para mí contra los que hacen iniquidad? Si no me ayudara el Señor, pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. O sea que en la situación difícil. Ahora vamos a leerlo en la otra versión. Cuando los malvados me atacaron, nadie se levantó a defenderme. Mire, este es otro versículo que le podíamos aplicar a la situación de Israel. Porque Israel, ¿qué hizo después del ataque del 7 de octubre? Bueno, pasaron 2 o 3 días en preparación y luego atacaron y se fueron, pero fue condenado por todo el mundo. Ningún país vecino metió la mano por él y dijo, no, tienes razón, que fueron agredidos, tienen derecho a defenderse. No, sino que aún todavía lo siguen acusando de ellos ser los masacradores, sin tomar en cuenta que ellos fueron provocados a esta situación. Entonces por eso dice, nadie se levantó a defenderme, nadie se puso de mi parte y en contra de los malhechores, sino que a los malhechores muchas veces les aplauden, ¡ay, qué bueno! Y los que son en contra de Israel dicen, ojalá los maten todos. Y eso pues el Señor sabe la intención del corazón y por eso tarde o temprano recibirán su merecido. Si tú no me hubieras ayudado, muy pronto habría perdido la vida. O sea, dice en el 27, el salmista reconoce que en su aflicción, en su problema, en su dificultad, cuando estaba a punto de ser agredido por sus enemigos, está reconociendo que si él no le hubiera ayudado, que si no hubiera llegado el socorro de lo alto, él ya estuviera muerto, hubiera perdido la vida. Pero te llamé. O sea, cuando cada uno de nosotros nos sentimos en aflicción, en situaciones difíciles, ¿qué hacemos? Bueno, nos arrodillamos, comenzamos a orar y le suplicamos al Señor, ayúdame. Entonces dice, pero te llamé al sentir que me caía y tú con mucho amor me sostenías. O sea, que muchas veces estamos a punto incluso hasta de querer abandonar el Evangelio porque decimos, de todas maneras el Señor a mí no me escucha, de todas maneras a mí el Señor no me oye. Entonces, o decimos, ¿verdad?, que muchas veces que antes de ser evangélicos las cosas eran diferentes, pero que cuando venimos a los pies de Cristo, lamentablemente nuestras vidas comenzaron a sufrir situaciones difíciles. Claro, esa es la situación que el Señor siempre permite para limpiarnos, para purificarnos, porque, como dije, el ser evangélico también hay que pagar un precio, porque hay que dejar todo lo que uno ha venido viviendo antes de venir a los pies de Cristo. Y en el 19 dice, en medio de mis angustias y grandes preocupaciones,
tú me diste consuelo y alegría. Es que mire, cuando estamos en problema difícil, cuando estamos en una situación angustiosa, ¿sabe qué? Abramos la Biblia. Abramos la Biblia, ahí habrá un mensaje para todos y cada uno de nosotros. O sea, que en vez de ponernos a llorar, en vez de ponernos quizás a renegar por lo que estamos viviendo, en vez de decir, Señor, ¿y por qué no me ayudas? No, es que no es eso, sino que el Señor siempre nos está dando consuelo a través de su palabra. Por eso la importancia de que cuando es bien difícil, porque es bien difícil cuando nosotros estamos en una situación difícil, que busquemos la Biblia. No, mejor nos vamos al amigo, nos vamos al familiar, buscamos los medios necesarios para que nos ayude, pero se nos olvida que quien nos ayuda es Cristo. Entonces, el consejo es que cuando estemos en una situación de angustia, cuando estemos tan preocupados, el Señor, cuando abrimos la Biblia, y digo abrimos, no estoy diciendo que vamos a buscar un versículo específico, no, abramos la Biblia y ahí donde consideremos, comencemos a leer y veremos que hay un mensaje para nosotros de consuelo. Por eso, eso es lo bueno y poderoso de la palabra y el poder del Espíritu Santo que nuestro Señor Jesucristo nos da. Entonces, vamos a decir que el salmista está expresando que sin Dios habría caído. Reconoce momentos de ansiedad mental, multitudes de mis pensamientos, dijo él, y la consolación que se viene de parte de nuestro Padre Celestial a través de su palabra, la cual pues nos da un gozo en nuestro corazón y decimos, no, voy a salir adelante, voy a quedarme siempre con el Evangelio, no lo voy a abandonar. Y el 20 al 23 dice, se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley, lo que decía hace un momento. Se juntarán contra la vida del justo y condenan la sangre inocente, mas el Señor me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi fortaleza. Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá el Señor nuestro Dios. Entonces, aquí vemos ya la parte final que estamos viendo, que incluso el último versículo, comenzando por el primer versículo o los primeros dos versículos, el salmista está pidiendo la protección, pero también la destrucción del enemigo. Y aquí en el versículo 23 también está diciendo que van a recibir su merecido, o sea, su retribución por todas las cosas que han hecho mal. Por eso cuando leemos del 20 en adelante, dice en la otra versión, tú no puedes ser amigo de gobernantes corruptos que violan la ley y hacen planes malvados. Esa clase de gobernante siempre está haciendo planes contra la gente honrada y dicta sentencias de muerte contra la gente inocente. Lo que decía, por eso cuando hablábamos del juez corrupto, que en vez de favorecer o ayudar al que merecía la justicia, le ayudan a la persona que que está en contra de él o que ha querido incluso hasta asesinarlo. Entonces, aquí vemos que también en los gobiernos humanos en todo el mundo hay injusticia. Y decía hace un momento, no estoy criticando, sino las cosas que viven las personas que nunca se metieron en nada con respecto a los grupos, pero que ahí están purgando una pena y hasta hoy no hay esperanza de que puedan salir. ¿Por qué? Porque como se ha dicho, ¿verdad? Mire, yo estoy de acuerdo que el que la debe, que la pague, porque en realidad esas personas hicieron mucho daño a nuestro país. Esas personas mataron gente inocente que no tenía nada que ver con sus idealismos. Esas gentes, pues, en realidad, si están detenidos y van a purgar una larga pena o van a estar ahí hasta que se mueran, bueno, merecido se lo tienen. Ahora, pero tienen una oportunidad todavía, porque están con vida, de reconocer a Jesús como su Salvador personal, y aunque mueran dentro de esa prisión, sin embargo, el Señor los hará completamente libres, pero esa es una decisión personal. Entonces, vamos a decir que muchas veces el Señor va a actuar, que al final Él va a actuar en contra de la injusticia
y van a gobernar los justos. Por ejemplo, en este momento en la tierra no hay justicia, pero va a llegar el día en cuando comience a reinar nuestro Señor Jesucristo allá en el milenio, entonces que ahí sí todo va a ser justicia. O sea, ¿por qué? Porque va a gobernar el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vamos a decir que mientras en una nación en este momento el gobernante principal no reconozca que Jesús es su Salvador personal, que Jesús es el Hijo de Dios y que agarrados de la mano de Él puede gobernar de una manera correcta, ¿sabe? Mientras no lo reconozcan, esas personas un día van a tener que dar cuenta de todos lo malo que hicieron delante de Él por aprobar leyes que no eran convenientes para los ciudadanos de determinado país, sino que era en contra de ellos. Porque hay leyes que están en contra de la familia, hay leyes que están en contra, en donde las personas quieren que se les apruebe su manera de vivir, ¿verdad? Y si lo hablamos al sentido de los matrimonios, hoy en día, bueno, que ahora puede hacerse un matrimonio hombre con hombre, mujer con mujer, y no hay ningún problema, e incluso están pidiendo los mismos derechos que tienen las parejas normales, o sea, hombre y mujer, que tengan los derechos que tienen, pero ellos también están reclamando, dicen ellos, derechos. ¿Por qué? Porque quieren que se les apruebe su manera de vivir. Vaya, y el que lo quiera hacer, pues que lo haga, ¿verdad? No hay ningún problema. El problema es que todas las leyes muchas veces están quebrantando el mandamiento de nuestro Padre Celestial, porque si hablamos del matrimonio, claramente lo dice hombre y mujer. No dice hombre con hombre ni mujer con mujer, no, hombre y mujer. Eso es una declaración divina de nuestro Padre Celestial, y muchas veces los gobernantes en eso aprueban de ese tipo de leyes. ¿Para qué? Para que la persona pueda vivir a su antojo, a su manera, ¿verdad? Entonces por eso digo que muchas veces declaran que Dios no se asocia con el mal y que la justicia prevalecerá. ¿Por qué? Porque todo esto, todas las malas acciones van a hacer que va a ser al final la retribución que cada uno de nosotros vamos a tener. ¿Y por qué? Porque el juicio viene, los impíos serán traspasados por su propia maldad, porque dice, bueno, leíamos el 20, ¿verdad? Tú no puedes ser amigo de gobernantes corruptos que violan la ley. O sea, hay gobernantes que dicen, ¿verdad? No, yo creo en Dios, pero solo hasta ahí quedan, pero no reconocen que Jesús es el Hijo de Dios y que es el Salvador y que ellos también lo necesitan. Y dice el 21, esa clase de gobernantes siempre están haciendo planes contra la gente honrada y dictan sentencias de muerte contra la gente inocente. O sea, si lo relacionamos con el proceso que llevamos en nuestra nación, pues como dije, hay personas que en realidad son inocentes y están en alguna prisión, guardando prisión, y no hay oportunidad de que puedan recobrar su libertad. Entonces eso significa que ahí se pueden morir, o porque ya se murieron varios se han muerto en esa situación por el maltrato y todo lo que hay adentro del penal se está viviendo, porque hay personas que han salido y hablan y dicen, no, dice que ahí es tremendo, ahí las personas que están a cargo de las celdas, las personas que nos cuidan, no hombre, si esas personas no se les puede ni voltear a ver porque nos masacran a puros leñazos, a puras patadas, en fin, y no les dan de comer. O sea, hay una situación difícil, por decirlo así, pero esos serían los gobernantes los que tienen que regularla, y también que el Señor toque el corazón de las personas que están en esa situación, o sea, de los que están cuidando a aquellos que han sido acusados de pertenecer a algo. Entonces, que sea el Señor quien les ayude también. Entonces, por eso dice, esta clase de gobernantes siempre están haciendo planes contra la gente honrada y dictan sentencia de muerte contra la gente inocente. Mire, esto también redunda en aquellos opositores al Evangelio, aquellos opositores que, aunque utilicen la Biblia para que van a juramentar cuando se van a sentar, digamos, los presidentes o las asambleas legislativas o los congresos y todas aquellas, pero allá al final eso es una fachada, eso es nada más un requisito, pero en su corazón siempre están maquinando hacer leyes, muchas veces no a favor sino en contra del mismo pueblo. Entonces, y por eso dice, esa gente es tan malvada que acabarán por destruirla. O sea,
que esa gente un día, aunque hoy estén diciendo soy intocable, hoy están diciendo aquí yo mando, aquí las decisiones las tomamos nosotros, pero va a haber un día que de la justicia de nuestro Padre Celestial no se van a escapar. Entonces, por eso dice, esa gente es tan malvada que acabará por destruirla, o sea que el Señor la destruirá. Y ahí podríamos decir, ¿verdad? Cuando dice destruirla, podríamos decir, es que nuestro Padre Celestial o nuestro Señor Jesucristo es injusto. ¿Por qué? Porque está condenando al pecador a la muerte. Ahora hagámonos la pregunta. Hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nos dio la oportunidad de que le reconociéramos a Él como Salvador personal. Entonces, pero desde esa época hasta hoy, mucha gente sigue en contra del Evangelio. Por lo tanto, cuando ellos vayan a condenación, va a ser porque la misma ley de Dios, la misma palabra, lo va a condenar. O sea, que el hombre se va a condenar a una situación difícil eternamente por sus malos pensamientos o sus malos deseos, y terminará que siendo destruido por sus propias consecuencias, por su propio pecado. Así de claro, el mismo pecado que ellos han cometido durante años en su vida o durante toda su vida, ese mismo pecado los va a condenar el día que se presenten ante el trono blanco, donde el Jesús les diga, miren, no se encontraron, aquí no están anotados en el libro de la vida, por lo tanto ustedes tienen únicamente el derecho de ir ¿a dónde? A condenación. Eso es lo que le va a pasar a esta gente si no se arrepiente. Claro, en este momento que aún estamos con vida, todo el mundo tiene oportunidad de buscar al Señor, pero ya cuando la persona está muerta, nadie puede hacer nada, ni que se le hagan rezos, ni que se le hagan novenarios, ni que se lleven los ataúdes a presentarlos ahí a cualquier iglesia. Nada puede hacer ni el sacerdote, ni el pastor, ni el hermano, ni el padre, ni nadie puede hacer nada, porque ya la decisión cuando terminó su expiración, cuando quedó muerto, desde ahí ya él fue juzgado, y ya la determinación si está con Cristo o está con el enemigo, entonces ya está dada. Entonces ya nada se puede hacer por los muertos. Así que eso es algo bien importante que también nosotros debemos de reconocer. Por eso dice, pero tú mi Dios, 23, pero tú mi Dios, eres mi más alto escondite, eres como una roca en la que encuentro refugio. O sea, termina dándole honra y gloria el salmista a nuestro Señor Jesucristo, porque dice, Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá el Señor de nuestro Dios. Por eso, leyendo desde el 20, se juntará conmigo se juntará contigo el trono de iniquidad que hace agravio bajo forma de ley. Se juntará contra la vida del justo y demanda la sangre inocente, mas el Señor me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Pero en el 23 lo que decía, Él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá el Señor nuestro Dios. O sea, que comienza el versículo hablando de la destrucción para los enemigos, pero termina diciendo que ellos van a ser destruidos por su maldad, ellos van a ser destruidos por su incredulidad, ellos van a ser destruidos por todo lo malo que vivieron su vida y que nunca le dieron oportunidad a nuestro Señor Jesucristo ni al poder del Espíritu Santo para que cambiara su manera de ser. Por eso digo que cada uno de nosotros que hemos venido a los pies de Cristo reconocemos que nuestras vidas anteriores no fueron buenas, fueron malas, que vivíamos de acuerdo a nuestra propia voluntad. Pero bendito sea el Señor, nuestro Señor Jesucristo, que vino a morir por nosotros y nos dio oportunidad de que nos arrepintiéramos y que viniéramos a sus pies y le reconociéramos como nuestro único Salvador personal. Entonces ahí está la diferencia. El que quiere ser salvo tiene que venir a los pies de Cristo, pero el que no quiere ser salvo, entonces que siga rehusando el Evangelio, que siga rehusando a creer en el Hijo de Dios, que siga rehusando a vivir una vida justa o recta,
pues que siga viviendo en su injusticia. Pero que quede claro, esa misma injusticia lo va a llevar a la perdición, porque nunca admitió ser corregido en su vida, sino que vivió, como decimos en buen salvadoreño, como macho sin rienda, ¿verdad? No atendiendo al mensaje de Dios, no atendiendo al mensaje de su palabra, no atendiendo ni creyendo en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz de Calvario para darnos la oportunidad de la vida eterna, y eso lo llevará ¿qué? A una condenación eterna. Así que estas palabras no son para intimidar a nadie, estas palabras solamente son para que reflexionen aquellos que aún, incluyendo nuestros familiares, que rehúsan a creer en Cristo como su Salvador personal, que las consecuencias que se va a vivir en ese día, aunque ahora digan, no, yo soy salvo, no, yo porque voy a la iglesia, yo tengo derecho a la salvación. Es que no es por eso que nosotros somos salvos por creer en Jesús como el Hijo de Dios y como nuestro único Salvador personal. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Vamos ahora. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro socorro, nuestro refugio. Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros y darnos la oportunidad de la vida. Asimismo quiero suplicarte que toques mentes y corazones de nuestros familiares, de nuestros amigos, vecinos, compañeros de trabajo y de estudio, donde quiera que se encuentre una persona con la cual tengamos una amistad. Señor, que seas tú en esta hora tocando sus mentes y sus corazones para que sientan la necesidad de un Salvador, y ese Salvador eres tú, y que te puedan confesar con sus bocas y con sus labios, o con sus labios, que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias Cristo por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por la oportunidad de llegar a sus casas, gracias por la oportunidad que nos da nuestro Señor Jesucristo para seguir hablando de su palabra, y que sean ustedes bendecidos durante este día en todo lo que hagan. Y no nos olvidemos que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Pasen un buen día y muchas bendiciones.